Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de diseño metodológico. Los temas que vamos a tratar son variables objeto de estudio, enfoque de la investigación, fuentes de información, metodología de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, procesamiento de los datos y cronograma de trabajo. El diseño metodológico es básicamente la respuesta a las dos preguntas esenciales: ¿cómo se va a generar el nuevo conocimiento y cómo se van a cumplir los objetivos del trabajo de investigación? Recordemos que una de las partes de un documento de investigación, de un informe de investigación, pues son los objetivos que se van a cumplir, es decir, aquellos resultados que yo espero obtener en términos del nuevo conocimiento que voy a generar. Por eso el diseño metodológico es básicamente cómo voy a generar ese nuevo conocimiento y por ende cómo voy a cumplir los objetivos del trabajo de investigación. Bueno, inicialmente vamos a hablar de variables objeto de estudio. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica de una persona, de un lugar, de un objeto o de una situación. Cuando yo voy a generar un nuevo conocimiento, parte de ese nuevo conocimiento pues incluye caracterizar personas, lugares, objetos o situaciones y a partir de esas características pues generar un nuevo conocimiento. Entonces, esas características de personas, lugares, objetos o situaciones se dividen en dos tipos. Esas características pueden ser de tipo cuantitativo, es decir, cuando esa característica se expresa en un número: cuántas personas visitan determinado sitio, cuántas personas compran, cuántas personas opinan sobre determinado objeto, no sé, cantidad de alimentos que consume una familia, cantidad de estudiantes que acceden o de personas en edad escolar que logran acceder a la educación superior. Eh, entonces, cuando esas características se expresan en números, entonces hablamos de que es una variable cuantitativa. ¿Listo? Cuando esas características se expresan en números, decimos que es una variable cuantitativa. Y las variables cuantitativas se expresan o se dividen en dos. Una variable cuantitativa puede ser una variable continua o una variable discreta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una variable continua sobre una característica de un objeto. ¿Cuántas megabytes ocupa una presentación de PowerPoint? Entonces esa presentación de PowerPoint ocupa 100,25 megabytes. Entonces es una variable continua. ¿Por qué? Porque admite decimales, es decir, admite valores intermedios entre un número entero y otro número entero. ¿Sí? Una característica de una situación que es una variable constitutiva continua. ¿Cuántos gramos de arroz consume una persona promedio en semana? Entonces consume, no sé, 150,2 gramos de arroz. Entonces ahí estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Y una variable cuantitativa discreta es aquella que solo admite números enteros y no admite valores intermedios. Por ejemplo, una característica de una situación que es una variable constitutiva discreta. ¿Cuántos estudiantes asisten a clase los días sábados? ¿Asiste uno o asiste dos o asiste tres o asiste cuatro? No podemos decir asisten 5,4 personas. No, no se puede. Es una variable cuantitativa discreta. Entonces, resumo. Una variable cuantitativa es aquella característica de persona, lugar, objeto, situación que se expresa en número. Es continua cuando ese número admite valores intermedios, es decir, admite lo que
normalmente conocemos como decimales, y una variable cuantitativa discreta es aquella que solamente se puede expresar en números enteros, o es uno, o es 2, o es 3, o es 4. ¿Cuántos computadores hay en una familia promedio de 4 personas, 2 hijos y papá y mamá? En promedio hay 3 computadores, 4 computadores, 5 computadores. No podemos hablar de 4.2 computadores, no. O tiene uno, o tiene dos, o tiene tres. Eso es una variable cuantitativa discreta. Y las otras ya son variables cualitativas, es decir, aquellas características de personas, lugares, objetos o situaciones que no se expresan en valores numéricos, sino que se expresan con palabras. Por ejemplo, no sé, la opinión que usted tiene sobre el gobierno, la opinión que usted tiene sobre el incremento del salario mínimo, es bueno, es malo, no sé, la percepción que usted tiene acerca de la educación en Colombia, son variables cualitativas. Por ejemplo, la causa por las cuales las personas no acceden a los servicios médicos en clínicas públicas es una variable cualitativa. Yo puedo a una variable cualitativa volverla cuantitativa, sí. Por ejemplo, variable cualitativa, la percepción de los ciudadanos frente a las escuelas públicas. Pero ya cuando esa percepción yo la cuantifico, entonces número de personas que consideran que la percepción es buena, número de personas que consideran que la percepción es mala, entonces ahí una variable cualitativa la volví cuantitativa porque ya la cuantifiqué determinando un proceso estadístico que se llama frecuencia. Más adelante, en otros espacios, pues veremos cómo son, digamos, los principales procesos estadísticos para una investigación. Bueno, entonces ya tenemos la diferencia entre variable cuantitativa y variable cuantitativa. Ahora sí vamos a hablar del enfoque de la investigación. El enfoque de la investigación puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto y depende de dos cosas: que la investigación sea cuantitativa, sea cualitativa o sea mixta. Inicialmente depende del tipo de variables con el que yo voy a tratar. Si voy a tratar con variables de tipo cuantitativo, o sea, todas las características de personas, lugares, objetos o situaciones se expresan en números, y sobre esos números yo saco otros procesos también y generan resultados numéricos, pues la investigación es 100% cuantitativa. ¿Sí? No sé, consumo en gramos de harinas de las personas en Colombia. Entonces esa variable es cuantitativa, y fuera de eso, yo de eso saco unos resultados. Cuántas personas consumen más de 100 gramos, cuántos menos de 100 gramos, y todos los resultados se expresan en números, y además las variables también son de tipo cuantitativa. Entonces decimos que es una investigación 100% cuantitativa. Por el contrario, la investigación puede ser cualitativa, es decir, las variables, además los resultados se expresan en cualidades o en palabras o en opiniones. Entonces, en ese caso, la investigación es de tipo cualitativo. ¿Cuál es la opinión de las personas acerca del servicio de salud? ¿Cuál es la opinión de las personas acerca de la educación? ¿Por qué las personas no acceden a, no sé, tratamientos estéticos? Los resultados, por ejemplo, son básicamente las estrategias para que las personas cuiden mejor su salud, para que las personas cuiden mejor su apariencia física. Entonces, tanto los resultados como, digamos, las variables me llevan a una investigación de tipo cualitativo. Algunos trabajos, por ejemplo, de investigación que tienen que ver con revisiones bibliográficas, es decir, cuando yo me dedico a buscar teorías sobre un tema,
a buscar conceptos sobre un tema y sobre esas teorías y sobre esos conceptos y sobre esos postulados de diferentes autores, yo saco conclusiones y hago un análisis crítico de lo que otros han escrito sobre determinado tema. Por lo general, esa también es una investigación de tipo cualitativo. Y una investigación de tipo mixta es aquella que puede tener variables de tipo cualitativo, pero sus resultados, digamos, se expresan en términos numéricos, ¿sí? Entonces, o viceversa, las variables son de tipo cuantitativo, pero sus resultados, digamos, me llevan a pensar en opiniones, en cualidades, en proponer estrategias, un nuevo conocimiento que de pronto no se expresa en términos numéricos. En ese caso, estamos hablando de una investigación mixta, es decir, que combina lo cuantitativo con lo cualitativo. Cuando yo estoy haciendo una investigación, pues tengo que obtener información, obtener datos. Esos datos pueden provenir de personas, pueden provenir de documentos, pueden provenir de lugares. Por eso estamos siguiendo pues una secuencia. Yo, ¿cómo hago para obtener esas características que yo quiero saber de personas, de lugares, de cosas, que son básicamente las fuentes de información? Entonces yo hablo de dos tipos de fuentes de información: fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. Las fuentes de información primaria es cuando yo, como investigador, directamente voy a la fuente, o sea, a la persona o al documento que yo tengo que revisar o al lugar al que tengo que ir o verifico la situación que quiero verificar, y a partir de esa fuente primaria a la que yo voy, sea persona, sea lugar, sea cosa o sea situación, obtengo mis propias conclusiones. Repito, una fuente de información primaria es cuando yo, como investigador, eso se llama trabajo empírico, voy directamente a la fuente de la información, voy y le pregunto directamente a la persona, voy y reviso directamente el objeto o el documento que quiero revisar, voy y observo la situación que quiero observar, voy al lugar al cual debo ir para obtener la información. Entonces, en ese caso, estoy hablando de una fuente primaria porque yo voy allá y yo mismo, como investigador, saco mis propias conclusiones. Eso se llama fuente de información primaria. Cuando la persona va a la fuente, llámese persona, lugar, objeto o situación, y saca sus propias conclusiones. Y la fuente secundaria es cuando el investigador no va directamente a la fuente, sino que se basa en las conclusiones de lo que otro investigador sí hizo. ¿Listo? Entonces, yo reviso las investigaciones que hay en Colombia sobre la calidad de la salud, pero yo nunca fui a un hospital, yo nunca fui a entrevistar a los médicos, yo nunca fui a revisar las leyes ni nada de salud. Revisé las investigaciones de otros investigadores y a partir de las conclusiones que ellos sacaron, porque ellos sí fueron a la fuente, entonces yo saco mis propias conclusiones. Entonces ahí sí hablamos de una fuente de información secundaria. Cuando yo no voy a la fuente, sino que permito que otro investigador saque las conclusiones y a partir de esas conclusiones de otro investigador saco o concluyo mis propias cosas. Entonces ahí estamos hablando de una fuente de información secundaria. Repito, fuente de información secundaria cuando yo quiero sacar conclusiones del sistema de salud en Colombia, pero no soy yo el que va al hospital, no soy yo el que va y entrevista a los médicos, no soy yo el que habla con los pacientes, no soy yo el que revisa la legislación, sino que sencillamente es otro investigador el que hace todo eso, es otro investigador el que sí va a la fuente primaria y yo utilizo las conclusiones de ese investigador para
mi propio trabajo. ¿Listo? Entonces ahí hablo de una fuente secundaria. Metodología de recolección de datos. ¿Cómo obtengo los datos que quiero obtener de las fuentes que ya describí antes, ya sean primarias o secundarias? Entonces, cuando la fuente, por ejemplo, es una persona o un grupo de personas, entonces puedo utilizar dos metodologías muy reconocidas. Una es la encuesta y la otra es la entrevista. ¿Qué es una encuesta? Pues una encuesta es una serie de preguntas muy específicas, muy concretas. Más adelante, en otro espacio, también veremos el tipo de preguntas que se pueden hacer en una encuesta o en una entrevista. Pero en general una encuesta son preguntas muy concretas, muy específicas, en el cual la persona, pues yo trato de obtener una información rápida, concreta, concisa, con el objetivo de identificar las características, pero yo primero debo determinar qué variables deseo conocer, es decir, qué características quiero conocer de esa persona y con base en esas características que yo deseo conocer, formulo unas preguntas y luego voy a donde esa persona y le hago la encuesta. ¿Listo? La encuesta, pues vuelvo y digo, tiene, digamos, la posibilidad de hacer preguntas muy rápidas, muy concretas. Las personas no están por lo general dispuestas a dedicarle mucho tiempo a una encuesta, entonces tengo que ser muy estratégico de qué pregunto y qué no, preparar muy bien las preguntas con base en las variables que yo deseo conocer, ya sean variables de tipo cuantitativo o variables de tipo cualitativo. ¿Listo? Esa encuesta puede ser presencial, cuando yo voy a donde la persona y le digo disculpe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me permite por favor que le voy a hacer unas preguntas muy específicas y empiezo a hacerle las preguntas. Esa encuesta puede ser digital, le mando un cuestionario de Google o un cuestionario, no sé, de alguna otra herramienta digital, se la mando por correo electrónico o se la mando al celular, la persona la contesta. O esa encuesta puede ser telefónica, yo lo llamo vía teléfono y le digo buenas tardes, buenos días, me permite por favor hacerle unas preguntas, listo. Y la otra es una entrevista. La entrevista, a diferencia de la encuesta, es una conversación. Las personas, pues por lo general, cuando ya les hablamos de una entrevista, saben que las respuestas pues deben ser, digamos, más extendidas, más detalladas, la información es más detallada. Se supone que al ser una conversación, pues se tiene un grado de cercanía mucho más amplio con el entrevistado. La persona se supone debe estar mucho más tranquila, debe tener el tiempo para poderse dedicar a la entrevista. Y hay varios tipos de entrevista. Una entrevista estructurada es cuando yo ya llevo las preguntas, pero recuerden que las preguntas de una entrevista, a diferencia de las preguntas de una encuesta, pues son preguntas donde yo quiero obtener información más detallada, donde yo puedo profundizar en alguna pregunta. Bueno, ¿usted qué trabaja? En una encuesta. Yo trabajo como docente. Listo, ahí murió. En cambio, en una entrevista, bueno, ¿y desde cuándo trabaja como docente? ¿Y cómo llegó a la docencia? ¿Y por qué le gusta la docencia? Una de las características de un buen entrevistador es la curiosidad. Un buen entrevistador tiene que ser, como decimos popularmente, chismoso, tiene que gustarle hacer preguntas, tiene que gustarle profundizar, porque se trata de una conversación y tiene que llegar prácticamente al fondo de la situación. Entonces, la entrevista es estructurada cuando la persona lleva pues establecidas las preguntas. Vuelvo y digo, las preguntas tienen que ser preguntas más amplias, más de conversación, más de que la persona amplíe la información. Entonces lleva ya los temas y las preguntas especificadas. Una entrevista puede ser no estructurada, es decir, yo comienzo hablando de un tema, pero permito que la conversación vaya tomando los rumbos libremente a medida que se va desarrollando la charla. La entrevista puede ser semiestructurada, es decir, yo llevo unos temas sobre los cuales voy a hablar, pero
no llevo, pero en determinadas pueden surgir más preguntas, puedo terminar eliminando preguntas, puedo terminar agregando nuevos temas, pero digamos que yo llevo ya una idea muy definida de qué es lo que quiero obtener, pero no llevo las preguntas como tal tan claras, sino que en la medida en que se va dando la conversación, pues yo voy agregando nuevas cosas. La entrevista puede ser individual, o sea, yo entrevisto a una sola persona, o puede ser una entrevista grupal, que en algunos casos también la denominamos como grupo focal. A veces cuando la entrevista es grupal, también se puede hacer, digamos, a personas que tienen un amplio conocimiento sobre un tema, entonces se llama panel de expertos, o cuando yo entrevisto a varios expertos de manera individual sobre un tema, eso por lo general se llama el método Delphi. Cuando yo, digamos, la investigación la baso en opiniones de expertos, ya sea que los reúna todos en grupo o que les pregunte de manera individual. Otro método de recolección de datos es la observación directa. La observación directa ya no se usa pues únicamente para personas, sino cuando yo quiero determinar características de lugares. Entonces yo voy a ese lugar y lo observo. Yo quiero saber, no sé, las características de las viviendas en las casas de la ciudad de Popayán. Entonces yo recorro el centro de Popayán y miro las fachadas y entro a las casas y miro de qué material están hechas y observo, digamos, el objeto o observo la situación. Entonces yo pongo una cámara en un supermercado y miro cómo se comportan las personas cuando van al supermercado, cuando van y compran. O yo me paro en el parque y veo y observo cómo es el comportamiento de las parejas que salen a caminar los domingos, de qué hablan, cómo se comportan, si van de la mano, si no van de la mano. Entonces, observación directa, es decir, yo básicamente lo que hago es observar un fenómeno y sobre ese fenómeno, llámese una situación, llámese un objeto, llámese el comportamiento de una persona, pues saco conclusiones y determino características. Recuerden que la esencia de todo es qué quiero saber, qué características deseo saber, eso es lo que llamamos variables, ¿no? Si esa característica se expresa en números o se expresa en opiniones, en situaciones, entonces de acuerdo a eso, yo planteo muy bien cuál es la fuente de la información, cuál es la metodología. Si yo no tengo claro las variables que quiero caracterizar, o sea, lo que quiero conocer, pues no puedo determinar la fuente. Me explico, tiene que haber una secuencia. Yo quiero saber, no sé, el consumo de las personas, el consumo de agua de las personas en Popayán, por ejemplo. Entonces yo ya sé que la fuente primaria pueden ser las mismas personas o puede ser un informe del acueducto. ¿Listo? Las personas pueden ser la fuente primaria, yo voy directamente y les pregunto, o un informe del acueducto que ya, digamos, hizo un trabajo y entonces esa ciudad es una fuente secundaria. Y de acuerdo a eso yo determino cuál es la fuente. Y de acuerdo a eso hago el método. Si la fuente son las personas, entonces yo ya determino si es una encuesta o es una entrevista o simplemente yo observo. O si es una fuente secundaria, como por ejemplo un documento, pues yo hago una revisión documental, que es el último método de recolección de datos, ¿sí? Que es revisar documentos. No siempre la revisión documental es de una fuente secundaria. Por ejemplo, si yo quiero saber el nivel de ingresos de las empresas, de las pequeñas empresas en Popayán, pues yo puedo ir a cada una de las empresas y revisar los estados de resultados o sí, los estados financieros de esas empresas. Esos estados financieros son una fuente primaria porque yo voy directamente a la fuente que son los estados financieros y reviso cuántos son los ingresos de las empresas, cuántos son las utilidades y a partir de esa revisión documental de esos documentos determino una característica que es el nivel de ingresos, que es una variable y esa variable se expresa en términos cuantitativos porque los ingresos son un número y de hecho es una variable cuantitativa continua porque yo puedo, esos ingresos pueden ser 10.5 millones de pesos, entonces admite decimales. De acuerdo a eso es que yo encadeno los diferentes temas, la variable,
con la fuente, con la metodología. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, esas son las diferentes métodos de recolección de datos. Una encuesta, una entrevista, una observación directa y una revisión documental. La revisión documental por lo general es o de una fuente primaria o también de una fuente secundaria, ¿no? Cuando yo voy, la revisión documental, digamos que es uno de los únicos métodos que aplica para ambas fuentes. Para la primaria, cuando yo voy y reviso unos documentos, que esos documentos son la fuente, la fuente como tal de la información, o cuando reviso los documentos de otro investigador que ya sacó las conclusiones, entonces y ahí ya, digamos, obtengo mis resultados de investigación. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos? ¿Qué es un instrumento de recolección de datos? Una cosa es que yo haga una entrevista o haga una encuesta, ¿sí? Pero cuando yo hago una entrevista y hago una encuesta, pues de alguna forma yo tengo que almacenar las respuestas del entrevistado o del encuestado. Porque si yo hago una entrevista pero no tomo apuntes, no grabo, no escribo nada, pues esas respuestas se me pueden olvidar. Entonces el instrumento de recolección de datos básicamente es cómo almaceno yo la información que obtuve, cómo la almaceno. Entonces, por ejemplo, si yo hago una encuesta, yo le paso una hojita al encuestado y esa hojita tiene las preguntas y ahí en esa misma hojita el encuestado escribe las respuestas. Entonces ese cuestionario, esa hojita, se convierte en el medio en el cual yo almaceno la información y luego yo todas esas hojitas las guardo y pues obviamente tengo que luego procesarlas, tabularlas, sacar las conclusiones a partir de ahí, pero la información quedó en una hojita, porque si yo hago las preguntas al encuestado y no escribo nada ni nada, se las hago de memoria y él me responde, pues luego no me voy a acordar. Entonces digamos que la hojita del cuestionario se convierte en una forma de almacenar las respuestas porque la persona escribió allí sus respuestas. ¿Listo? Una entrevista también puede hacerse escrita. Yo le paso a la persona una hoja y ella escribe pues todo lo que opina. Obviamente, tratándose de un formato de entrevista, pues no es lo ideal porque se supone que debe ser una conversación. Por otro lado, aparece algo que se llama una matriz de preguntas y respuestas. En ese caso, yo no le entrego al encuestado una hoja para que él en esa hoja me escriba las respuestas, sino que yo voy a donde esa persona y mientras que esa persona me va respondiendo, yo voy escribiendo lo que esa persona me va respondiendo en una tabla, en una matriz con columnas y con filas. Yo voy respondiendo, esto me respondió el encuestado 1, esto me respondió el encuestado 2, esto me respondió el encuestado 3. Usualmente cuando es un cuestionario es el mismo encuestado el que escribe las respuestas. Cuando es una matriz no es el encuestado, es el encuestador, es decir, es la persona que pregunta la que escribe lo que le están respondiendo. ¿Hasta ahí vamos claros? Hay cuestionarios de tabulación automática, como por ejemplo los cuestionarios de Google, que yo le mando a una persona un cuestionario de Google y el cuestionario de Google me va solito organizando las respuestas y al final me muestra unos gráficos, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, cuántos dijeron que más o menos, cuántos dijeron que les compraban, cuántos dijeron que no compraban, cuántos dijeron que opinaban que estaba bien o que estaba mal. Entonces, esos cuestionarios son de tabulación automática, ellos solitos almacenan las respuestas y me van sacando algunas conclusiones que obviamente yo luego tengo que leer y procesar. Pero digamos que la información va quedando de una vez almacenada. Es una forma muy práctica y las herramientas tecnológicas lo permiten. Otro instrumento de recolección de datos pues es la libreta de apuntes, que sencillamente yo voy a un lugar y observo, entonces yo necesito saber qué características tienen
las fachadas del centro de Popayán. Entonces yo me llevo una libreta de apuntes y voy apuntando, las fachadas son blancas, las ventanas son altas, los techos son de tejas de barro, eh, no sé, hay grafitis, no hay edificios o no hay casas de más de 2 pisos y yo voy apuntando. Entonces la libreta de apuntes es un instrumento de recolección de datos. Lo que yo veo lo voy escribiendo en una libreta de apuntes. O voy y me centro, perdón, o voy y me siento en el parque de Popayán y yo necesito saber describir el comportamiento de las parejas que caminan por el centro de Popayán, entonces me voy con una libreta de apuntes y empiezo a escribir. Las parejas usualmente van de la mano, se echan la bendición cuando pasan por enfrente de la iglesia, salen a caminar en ropa formal, usualmente la primera pareja sale entre las 7 de la mañana y las 8, a las 10 de la mañana ya no camina más gente, en fin. Y esa libreta de apuntes me sirve para almacenar lo que yo voy viendo, lo que voy revisando. Lo mismo cuando voy a revisar documentos. Entonces yo voy a ir a revisar los estados financieros de las empresas, de las pequeñas empresas de Popayán. Entonces yo me llevo una libretica y a medida que voy revisando voy tomando mis apuntes. Otro instrumento de recolección de datos pues son las fotos. Yo voy, tomo fotos de lo que voy viendo, de lo que necesito, de las características que necesito determinar, pues voy tomando fotos del objeto, de la situación, ¿sí? Voy de la persona, voy tomando. ¿Cuántas personas son obesas en la ciudad de Popayán? Entonces yo sencillamente ni pregunto ni nada, yo tomo fotos y la foto me permite saber quiénes son obesos y quiénes no. O hago una entrevista y en vez de escribir las respuestas en una libreta de apuntes, lo que hago es una grabación de audio o una grabación de video, como por ejemplo lo que ustedes usualmente hacen mientras estamos en clases o mientras les estoy explicando algo sobre, no sé, relacionado con uno de los temas. Entonces ustedes graban lo que yo estoy haciendo precisamente en este momento para que ustedes puedan ver el video. Ya sé qué información necesitaba, qué características necesitaba conocer. Eso se llama variables. ¿A dónde tenía que ir para obtener esas características? Eso se llama fuentes. ¿Listo? ¿Cómo voy a obtener la información? Eso se llama metodología. ¿Dónde voy a almacenar las respuestas que obtuve, ya sea o la información que necesitaba conocer? Ya sea de una persona, de un objeto, de una cosa, ya sea a través de una entrevista, de una encuesta, de una observación. ¿Dónde voy a almacenar esa información? En un cuestionario, en una matriz, en una libreta de apuntes, en fotos, en grabación. Ahora sí, ¿cómo voy a procesar esa información que obtuve? Entonces voy a utilizar un software especial para tabular la información, es decir, para saber cuántos dijeron determinada cosa, cuántas veces se repite determinada característica de una persona, de una cosa, de una situación, ¿sí? O necesito documentos de trabajo colaborativo, entonces creamos un documento de Google que todos puedan editar y todos van editando ese documento a medida que van trabajando como tengo fotos o grabación de audio y video, pues necesito algún programa especial para editar esos audios y editar esos videos, poderlos escuchar, poder sacar las conclusiones y poder elaborar mi informe o editar las fotos. ¿Sí? O necesito editar texto o necesito una hoja de cálculo que puede ser de Excel o un gestor de presentaciones que puede ser, por ejemplo, un gestor un programa como PowerPoint. Entonces, ¿cómo voy a procesar esos datos? Por último, en el diseño metodológico tengo que decir qué voy a hacer. Exactamente. Una cosa es los resultados que yo deseo obtener. Es decir, yo necesito analizar la percepción de los payaneses acerca del servicio de salud. Listo. Pero entonces yo para analizar tengo que hacer determinadas actividades. ¿Sí?
tengo que ir a lugares, tengo que comprar papelería, tengo que elaborar un informe, tengo que hacer una encuesta, bueno, en fin, tengo que hacer una serie de actividades. Entonces el cronograma es donde yo detallo las actividades para lograr cada uno de los resultados de investigación. Las actividades específicas, que son, por ejemplo, yo tengo que ir a determinado lugar, las investigaciones a veces requieren que yo elabore informes, las investigaciones requieren que yo haga las entrevistas, las investigaciones requieren que yo haga las encuestas, las investigaciones eh, no sé, requieren que yo pida, envíe documentos, envíe oficios, porque si yo voy a ir a una empresa, yo tengo que enviar una carta pidiendo autorización, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son actividades que yo debo detallar en el cronograma de trabajo. ¿Cuándo voy a ir a hacer las visitas? ¿Cuándo voy a hacer las entrevistas? ¿Cuándo voy a hacer las compras? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué permisos necesito obtener? ¿Cuándo voy a elaborar los informes? ¿Cuándo voy a tabular la información? Todo ese tipo de cosas. Y cada actividad pues tiene un responsable y tiene una evidencia. La evidencia es lo que me demuestra que yo hice determinada actividad. Si por ejemplo hay una actividad que se llama entrevista, pues seguramente la evidencia va a ser la grabación de audio o la grabación de video o el informe de la entrevista. Si yo voy a enviar una carta, pues la evidencia es la carta ya con el visto bueno o con el recibido de la empresa a la que yo voy. Si yo voy a solicitar un permiso, pues la evidencia es el documento del permiso. Si yo voy a comprar, no sé, eh, alguna herramienta para la investigación, pues la evidencia puede ser la factura. Cada actividad por lo general tiene un presupuesto. Hay actividades pues que el presupuesto es muy mínimo y no se incluye, pero por lo general cada actividad tiene un presupuesto, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. Y como se puede observar, el cronograma se divide en dos partes. Por un lado, la tabla superior donde está la actividad, el responsable, la evidencia, el presupuesto y las fechas. Y abajo está lo que llamamos ya como tal el cronograma donde yo puedo, S1 significa semana 1 o mes 1. Yo puedo dividir los periodos de las actividades en semanas o en meses. Yo puedo hablar de semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, no sé, en este ejemplo hasta la semana 10, o puedo hablar de meses, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Por lo general se ha hablado de semanas o de meses, no de días porque sería demasiado extenso. Pues una investigación por lo general dura varios meses, entonces si lo coloco en días, pues sería una tabla demasiado extensa. Entonces yo lo puedo separar en semanas o en meses y voy resaltando, como se dice ahí, como se observa en la pantalla de manera gráfica, cuántas semanas o cuántos meses dura la actividad 1, cuántas semanas o cuántos meses dura la actividad 2, cuántas semanas o cuántos meses dura la actividad 3. Bueno, apreciados estudiantes, espero que pues este espacio haya sido de su agrado, que realmente contribuya a lo que es un diseño metodológico, que contribuya a los procesos de investigación que ustedes están realizando. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse a mi canal para que puedan pues acceder a contenido útil para su proceso de formación. Muchas gracias.